nombre es Rilma Román Nogueiras. Actualmente represento a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, nuestra organización de Cuba. Nuestra organización está integrada a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y a la Vía Campesina. Dentro de estas dos grandes organizaciones mundiales, también tenemos la responsabilidad de representar a la región Caribe dentro del Comité Coordinador Internacional, y específicamente estamos coordinando el colectivo de agroecología, semillas y biodiversidad a nivel internacional y a nivel de las Américas en la CLOC. Hemos trabajado muchos de estos temas en Cuba y en toda América Latina, y continuamos aportando nuestros saberes a todas las organizaciones campesinas e indígenas con las que tenemos relaciones de trabajo. Y actualmente hemos identificado dentro de la Vía Campesina también la agroecología como un frente de lucha contra el capital y como una alternativa a todas las situaciones que se nos vienen presentando en cuanto al cambio climático, y debido a todo el tema del agrotóxico, el uso de agrotóxicos, el extractivismo, la megaminería, como una alternativa viable y posible para contrarrestar todos los efectos negativos. Pero la vemos también en un punto de vista amplio, en lo económico, en lo social y sobre todo en el tema político, porque es como vemos la agroecología en el contexto de la Vía Campesina de la CLOC. Importante para nosotros es estar organizados, estar integrados. Cuando estamos organizados e integrados, existe una estabilidad y una sistematicidad en la promoción de las prácticas agroecológicas, el rescate de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, que es, diríamos, la sabiduría que queremos promover, que queremos promulgar dentro de las campesinas, trabajadores del campo. Importantísimo el papel del hombre, la mujer y el joven, la familia campesina en estos andares y estos trabajos de la agroecología. Eso es una gran fortaleza que permite quizás, por ejemplo, en Cuba, para poder ejemplificar lo que estoy diciendo, hemos tenido muchos resultados con el movimiento agroecológico de campesino a campesino, atendiendo a que somos una sola organización campesina, estamos estructurados desde la base a nivel de las cooperativas. Tenemos una organización a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel del país, que nos ha permitido aprovechar esa misma estructura que tiene nuestra organización para divulgar, para promover, para insertar y generalizar los resultados que venimos obteniendo en una determinada finca, en una determinada cooperativa, en una región en específico, hasta llevarlo a todo el país. Yo creo que eso es fundamental. Cuando no estamos bien organizados y cuando no existe una sistematicidad en el trabajo y los resultados que vamos alcanzando para lograr consolidarlo, es cuando decimos, bueno, no progresa el método de la metodología campesina, porque perdemos los resultados que vamos alcanzando. Y yo creo que eso es una fortaleza que debemos buscar en cada lugar para poder desarrollar y consolidar el movimiento agroecológico en cualquier país o en cualquier zona. Es convertirlo en un gran movimiento, en un movimiento de masas, es capacitarse en qué es la metodología del movimiento campesino. Cuando preparamos las personas, cuando sabemos que estamos impulsando y cuando tenemos los ideales, eso es factible, eso es posible. Y lo que le diría era que se acerquen a la metodología campesino y a las experiencias positivas que ya se vienen teniendo en muchos países con este método de campesino, y que los invitamos a hacer agroecología, a preservar el medio ambiente y a luchar también contra todos los avatares y las incidencias negativas que trae el capital consigo.